y está activado el resumen, ¿ya? Así que estamos súper bien. A ver, déjenme ver. Sí, sí, estamos listos, ya. Entonces, empezamos hoy día en este encuentro de mayo. Quisiera contarles que este encuentro venimos de alguna forma pensándolo y craneándolo, conversándolo desde finales del año pasado, ¿ya? Hubo una inquietud el año pasado, que también era un poco inquietud mía, respecto de qué hacíamos con las experiencias de intervención, los que estamos trabajando en experiencias de intervención, qué hacíamos como para poder reflejarlas, compartirlas. Entonces, desde ahí, como ustedes van a ver en la presentación, conformamos un equipo. El equipo está conformado hoy día por Federico, que lamentablemente no podía estar, pero está presente aquí en espíritu. Y bueno, Javier, levanta la manito Javier ahí para que te conozcan. Javier ahí está, representante Cuba y México. E Ignacio, ¿ya? De representante de Chile. Y bueno, y yo en realidad de metido nomás, pues, o sea, de metido de querer que las cosas ocurran y quise meterme en este espacio para que también la red, la comunidad pudiera de alguna forma enriquecerse y ver la potencialidad que tiene si es que de alguna forma empezamos a trabajar en este sentido. Entonces hoy día vamos a indagar, ¿sí? Vamos a conocer lo que en este equipo se maceró respecto de la investigación apreciativa y también les vamos a dar una noticia a los que ya no, los que no saben, porque hay algunos que ya saben, de qué se puede venir para el 2025, ¿ya? Así que voy a partir aquí al tiro haciendo la... Espérenme, déjenme 2 segundos. No tenía... espérenme, aguánteme, aguánteme. Espérenme. Lo típico, así, no tenía la presentación lista. Bueno, pero estamos en confianza, como se dice. Entonces, voy acá. Listo. Súper. Ya, ahora sí. Les vamos dando la bienvenida a los que se van sumando. Ah, bueno, y aprovechemos, bueno, a modo también de red, que de alguna forma somos una red, pero también una red humana. Vayan poniendo en el chat cómo llegas hoy día, ¿sí? Cómo llegas ahí para que conozcamos, saluda desde dónde viene y cómo llega, ¿ya? Mientras yo voy aquí poniendo la presentación. Bien. Ustedes me dicen si se ve, ¿sí? ¿Estamos ok? Perfecto. Perfecto. Súper. Perfecto. Bien, como les decía, este es el equipo que de alguna forma tuvo esta iniciativa de querer darle más concretitud a lo que es la investigación apreciativa, ¿ya? ¿Cuál es la agenda para hoy? Un poco contarles cómo concebimos, cómo concibe este equipo la investigación apreciativa desde la óptica o desde el punto de vista de RIPAPA. ¿Cuáles son los ejes de trabajo que de alguna forma surgieron como mucho más posibles? Pueden haber a lo mejor en el futuro unos más, pero hoy día lo que de alguna forma tenemos como posibilidad, ¿sí? ¿Qué iniciativa, y esto es súper interesante, ¿ah? ¿Qué iniciativas ya están andando en función de esos ejes, que los vamos a conocer de los autores mismos? Y cómo la investigación apreciativa también se relaciona con esta noticia que le queremos dar al final de la presentación, porque de alguna forma está linkeado con la última pregunta, cómo todos somos copartícipes de este camino emergente en Ripapa. ¿Ya? Esa sería la agenda para hoy. Y bueno, partiendo por lo que es la investigación apreciativa, nos hemos centrado bastante, tuvimos conversaciones con Federico, con Javier y después con Ignacio, respecto de también sus postulados, con respecto al paradigma apreciativo y desde donde también estamos nosotros pudiendo concebir la investigación apreciativa. Todos coincidieron, acá tenemos a un equipo, le pusimos comisión científica, y yo me imagino que ustedes también van a coincidir, todos coincidieron que la literatura o los artículos en español es bastante escasa, casi nula, diríamos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí no es porque no haya intervención, sino es porque no la hemos sistematizado y no la hemos contado al mundo. Desde ahí es que este símbolo que aparece como la semillita con el brote,
tiene que ver con que vayamos de alguna forma pensando cómo puede emerger más este aspecto en nuestra comunidad. Desde ese lugar quisiera también convocarlo. Yo me siento llamado, me imagino que los académicos también se sienten llamados a poder albergar una tremenda posibilidad para nuestra comunidad, para nuestra región. Y tiene que ver con esta pregunta. ¿Te imaginas una comunidad en donde podamos contar con un conjunto importante de publicaciones, de documentos y de recursos que nos permitan dar a conocer cómo la vida mejora, avanza y florece en nuestra región? Solo concibe eso. ¿Cómo sería para ti, cómo sería para nuestra comunidad el poder contar con esto, tener acceso a esta base de recursos para poder nutrirse, para poder aportar, ¿sí? Y para poder crecer juntos, ¿sí? Eso es un poco el llamado que también queremos hacerle a todos ustedes, hoy día los que están aquí presentes y también los que están de manera sincrónica, que van a tener el video más adelante. Y bueno, como les adelantaba, se creó un comité científico. Quiero destacar que tanto Federico, Ignacio, Javier han tenido una disposición tremenda con respecto a poder ser un aporte en esto. Ya se subieron al carro, se entusiasmaron, tanto sí que después Ignacio nos va a contar ahí su experiencia, para poder también, ya y también dándole como más avance a nuestra comunidad. ¿Sí? Así que ya ahí los tienen, algunos ya son muy conocidos para ustedes, los que no los conocen tanto, ahí está nuestro comité, son académicos, ellos estudian e investigan en universidades. También vamos a conocer a Andrés de Venezuela más adelante, que también es académico e investigador en Venezuela. Así que también podemos ya ir contando con él como académico. Desde entonces, este lugar de la investigación apreciativa, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero en conversaciones con Federico, precisamente con Federico, que tiene como el marco teórico, como el desarrollo del paradigma apreciativo, nos surgió una idea bastante interesante. ¿Les pasa a ustedes que cuando hacemos una intervención apreciativa, no solamente estamos aplicando una metodología, si podemos decir, sino que en el proceso uno va viendo que la vida de alguna manera va despertando? Entonces, es como que en cierto sentido, pese a todo lo que puede estar pasando una persona, un sistema social, hay un hilo fino de vida, un pulso de vida que si uno de alguna forma apunta hacia ese pulso, de alguna manera algo más crece, algo más emerge, ¿sí? Y desde ahí eso es lo que queremos también compartir con ustedes hoy día, cómo concebimos de alguna manera la investigación apreciativa, que tiene que ver con ir descubriendo cómo ese pulso se va abriendo a través de las conversaciones, a través de las dinámicas de trabajo en el sistema y a través de todo lo que pueda ir derivándose de eso, ¿sí? Y ahí viene también el aporte de Federico que decía, mira, esto puede ser en lo cotidiano, en lo desafiante y en lo extraordinario, ¿sí? Todo tiene este hilo conductor. Entonces, si podemos ser capaces de poder sintonizarnos a ese pulso, y poderlo alumbrar, poderlo evidenciar más y contar más, creo que vamos entonces a avanzar mucho más como interventores, como investigadores y también como comunidad. Desde ahí solo quiero compartir este concepto, que también abajo lo coloco, que para que los que no estén familiarizados, que de aquí en adelante vamos a ir incorporando más conceptos del paradigma apreciativo y de todos los otros como conceptos adyacentes o complementarios en el paradigma, que es la investigación. Yo quisiera compartir con ustedes que los que hacemos intervención apreciativa tenemos en nuestras manos no solamente una metodología, sino que tenemos también una herramienta de investigación aplicada en ciencias sociales. O sea, ya el trabajo es simultáneo, ¿sí? Se está viendo inclusive el principio de simultaneidad en esto. Es a la vez una intervención y una potencial investigación si es que queremos también incorporarnos ahí o inclusive la misma intervención ya es una investigación. Por lo tanto, si tú ya estás haciendo intervenciones, si tú ya estás haciendo prácticas apreciativas, tienes esta dualidad que de alguna forma queremos invitarte a que solamente hagas un ejercicio de revisión, de sistematización, que más adelante la vamos a contar,
para que tú también puedas contarnos y contarle al mundo qué va emergiendo acá, ¿sí? ¿Qué va siendo posible? ¿Cuál es el conocimiento nuevo? Etcétera. Desde ahí también quisiéramos compartir con ustedes que concebimos como al investigador, llámese investigador e interventor, apreciativo, que concibe una nueva manera, y me imagino que van a estar todos ustedes de acuerdo, una nueva manera de ver y concebir al ser humano, de estudiarlo, de transformar, de valorar y de hablar respecto del ser humano, del comportamiento en los entornos en los que vive. Entonces, si se fijan, lo que estamos diciendo aquí es que de alguna forma el paradigma apreciativo nos hace poder ir más allá de aplicar una intervención, sino que de empezar a ejercitar un mindset, ¿sí? Aquí solo a manera de resumen, la investigación apreciativa así en rigor propone que tenemos que investigar lo mejor que existe en los seres humanos y sistemas sociales y naturales y desarrollar conocimiento para la construcción de un mundo mejor, ¿sí? Desde ahí, entonces, unas preguntas que se nos ocurrieron en la etapa con Federico fue así como, mira, ¿cómo se para hoy día, cómo se instala hoy día un investigador o un interventor para poder ir cultivando un mindset y saliendo de la sola aplicación de un método? De alguna forma tiene que preguntarse o tiene que albergar en sí mismo qué es lo mejor que está intentando nacer o emerger en este sistema humano con el que me estoy relacionando, ¿sí? Ya sea lo cotidiano, lo desafiante, lo extraordinario, como decíamos. ¿Qué puede hacer este sistema humano para que tenga un progreso significativo? ¿Cómo necesita relacionarse y dialogar para cambiar? ¿Sí? Y una vez realizada la investigación, hay preguntas que son súper interesantes también de hacerse y de concebir. ¿Sí? ¿Cómo progresó la humanidad en esta experiencia de intervención apreciativa? ¿Cómo avanzó y creció este sistema humano específicamente? ¿Cómo lo hace extrapolable a otras realidades humanas? ¿Y qué nuevo conocimiento surge para mejorar el mundo en el que vivimos? Si se fijan, son preguntas, queremos hacer énfasis desde el paradigma apreciativo, desde el ser apreciativo, que esto no es solamente poder aplicar una intervención y poder aplicar un método de investigación, sino que también va como con el principio poético también del paradigma apreciativo. ¿Sí? ¿Cómo nos planteamos frente al fenómeno de intervención o fenómeno de investigación? ¿Ya? Y bueno, desde ahí, para los que no conocen, revisé la revista de practicantes de indagación apreciativa de la comunidad global y está el artículo de Federico Barona, uno de los primeros, ahí avisando que tenemos este modelo que ha ido desarrollando Federico y que ya está en nuestra base de datos de recursos para que los que deseen nos puedan contactar y puedan entonces como hacer esta inmersión en lo que es en lo que es el paradigma apreciativo, que dista y que no es solamente, como ya sabemos, solo la metodología. ¿Ya? Desde ahí vamos a hacer un doble clic a la investigación apreciativa para poder darles a conocer hacia dónde queremos ir con este ámbito. ¿Sí? Entonces, desde aquí le dejo entonces el micrófono a Javier, uno de los académicos, para que nos cuente los ejes que de alguna forma concluimos todos que era importante concebir en esta primera partida de la investigación apreciativa. Vamos. Vale, Beto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, primero, para los que no me conocen, mi nombre es Javier, soy psicólogo, llevo algunos años trabajando en aspectos relacionados con el desarrollo organizacional y por supuesto que el paradigma apreciativo atraviesa toda mi vida, no solamente profesional, sino personal, ¿no? Y he disfrutado mucho todo el tiempo que he estado aquí en la red. Yo te voy a pedir disculpas, Beto, pero yo Dale. me voy a abrir de las diapositivas. Yo Vale, vale. voy a abrir un espacio de diálogo porque yo creo que estos espacios de interacción, más que establecer pautas de funcionamiento o estructuras lógicas, creo que lo importante es pensar colectivamente qué cosas es lo que podemos hacer y construir más allá de que hay algunas pistas, por supuesto, que ya se han ido trabajando, ¿no? Pero qué podemos o cómo podemos visualizar el tema de las investigaciones y sobre todo el tema de la divulgación, es decir, de las publicaciones. Y cuando yo pienso en esta situación, que es por supuesto, es decir, en este tema, que es algo muy necesario en todos los ámbitos, a mí me surgen dos interrogantes muy básicas.
que las quiero poner aquí en plenario y quiero abrir el tema, ¿no? Para el grupo. En primer lugar, ¿qué cosa es lo que quiero publicar? Sí, la primera pregunta que me viene a la mente es, ¿qué quiero publicar? Y aquí abro dos aristas. Primero, ¿qué tiene para contarnos los llamados investigadores, los llamados académicos? ¿Qué tienen de nuevo para contarnos en relación al tema del paradigma apreciativo? ¿Y qué tienen para contarnos los que no lo son? Es decir, los que son practicantes, los que son consultores, los que están metidos directamente en el trabajo de campo, los que tienen mucha práctica en relación a este tema y que yo me atrevo a asegurar que muchas veces, porque sucede muchas veces, que los practicantes a veces tienen mucha más experiencia que los propios académicos. Entonces hay una tendencia a que los académicos estemos detrás de un buró reflexionando, leyendo, interpretando y escribiendo. ¿Y dónde está la práctica que hay detrás de todo eso? No siempre se corresponde ese mundo, ¿no? Entonces, ese es mi primer interrogante. ¿Qué quiero publicar? Desde la perspectiva del académico investigador y desde la perspectiva de, el que no lo es, que es practicante, ¿no? Y la otra cosa, por supuesto, la otra pregunta básica para este tema tiene que ver dónde quiero o dónde puedo publicar, ¿ok? Es decir, este es un tema que merece especial atención porque también abro dos aristas, dos dimensiones. Es decir, hay dos eh, formas de publicar. Una en revistas académicas de alto impacto, indexada en bases de datos de reconocido prestigio, y hay publicaciones periódicas, quizás que no estén indexadas en bases de datos, pero que también es una forma de divulgar el conocimiento científico, ¿no? Entonces, ¿a cuál de ellas podemos acceder cada uno de nosotros? ¿A cuál de ellas podemos acceder como red? Y eso es una cuestión interesante porque acceder, por ejemplo, yo que trabajo en una universidad y que no sé si afortunada o desafortunadamente he tenido que lidiar mucho con el tema de las publicaciones en revistas de alto impacto, esto establece normas y pautas de publicaciones que son bastante complejas. Entonces, para llegar ahí hay que tener claridad de que, cuáles son esas normas y esos procedimientos. Entonces, yo la invitación que le quiero hacer ahora cuando termine la reflexión es pensar objetivamente cómo se integra la RIPAPA en este escenario. Es decir, cómo nos integramos como RIPAPA en el escenario de las investigaciones y de las divulgaciones y qué contribuciones podemos hacer desde la red a la investigación científica desde el paradigma apreciativo y desde su divulgación. Porque aquí entonces yo miro dos cosas, dos aristas importantes. Primero, pensar en los aportes de la RIPAPA a la cuestión editorial. Es decir, proceso editorial de artículos, de investigaciones que van a salir en determinadas, es decir, cómo podemos construir los académicos, cómo podemos construir los miembros de la RIPAPA a la edición de artículos. Ojo, abro un paréntesis. Yo no me atrevería nunca a revisar un artículo científico que no me lo pidiera un comité editorial de la revista. Es decir, porque no tiene validez ninguna. ¿Ok? Pero también esa es por una parte, ¿no? Y por la otra, ¿cómo puede contribuir la RIPAPA a la divulgación de estos artículos de investigación teórica o de investigación empírica? Entonces, más adelante seguramente Ignacio hablará, ¿no? Sí, tenemos miembros de la comunidad que han publicado investigaciones sobre el paradigma. En el AI Practitioner se han dedicado algunos números, ha habido algunas investigaciones, pero ese es el tema fundamental. ¿Cómo contribuimos como red a edición de artículos y divulgación de investigaciones eh, teóricas y empíricas? No sé, Beto, yo creo que esa es la provocación que lanzo. Está muy conectada con las diapositivas que tú tienes preparadas, Sí, que estaban puestas ahí. Y yo, más que nada, me gustaría, ¿no? Abrir el espacio de debate, sí. de diálogo, unos minutos, que creo que es lo que más va a enriquecer este momento. ¿Te parece, Javier, que
que por lo menos que partamos primero por conocer los dos primeros puntos para que se logre entender cuáles son los ámbitos y luego de eso justamente ahí tenemos incorporamos tu pregunta para poder, esa es la idea, ¿Vale? y a poder conversar y dialogar en conjunto cuáles son esas posibilidades que vemos todos, ¿sí? Para mí hay dos ámbitos muy claros. Uno, investigación, cómo la red puede generar investigación. Y el segundo grupo, divulgación, cómo la red puede contribuir a la divulgación. Exacto. Ya, ¿Sí? ¿Ok? Vale, entonces seguimos con los dos primeros ejes para que podamos vale, abrir el panel y podamos también conversar cuáles son esas posibilidades que cada uno ve, que en conjunto podemos ver y cómo le podemos ir dando más vida. ¿Sí? Dale. perfecto. ¿Ya? ¿Cuento yo o cuentas tú? No, dale, cuenta Ah, tú ok, perfecto, ya. y conduce el panel. Ok, vale, vale. Bien, entonces, bueno, justamente esas dos ideas son las que de alguna manera queremos invitarlos a poder revisar, para poder eh, conversar, dialogar, para ver cómo este sistema vivo que es Ripapa puede ir haciendo más emergente y más concreto este ámbito de trabajo. Bueno, en primer lugar está el eje uno, que estas son ideas que de alguna forma albergamos con el comité científico, que es revisión de artículos científicos de alto impacto y de interés para la comunidad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, aquí está el académico investigador que identifica un artículo científico de interés para la red, que traduce la complejidad científica o lenguaje comprensible para la comunidad e invita, esta es la idea que tenemos, invita a un practicante para compartírselo y evaluar en conjunto cuál es la aplicabilidad práctica de intervención de este artículo científico. Es decir, cómo se ve en la práctica, cómo se podría ver en la práctica este concepto o este constructo o esta investigación o los resultados de esta investigación, para luego de eso entonces generar un encuentro apreciativo e invitarnos a todos y poder compartirnos las conclusiones que tienen y conversar y trabajar respecto de esto. Es decir, podernos como llevarnos cada uno algo de lo que se extrajo de aquí y ver de qué manera poder ir probándolo. ¿Sí? Ese es un ámbito. El otro eje tiene que ver con las publicaciones de experiencias de intervención ya concretamente de RIPAPA, que en ese sentido, aquí nos estamos apoyando mucho con Ignacio Pavés, que él pertenece al comité editorial de la revista de practicantes de indagación apreciativa, y una de las cosas, la primera línea tiene que ver con que él nos va a ir dando input en el año respecto de algún eje temático que se vea que va a considerar la revista, para que nosotros como comunidad, dentro de lo que todos trabajamos, podamos evaluar si hay alguna experiencia que tengamos en línea a ese eje temático y podamos entonces intencionar una publicación hacia allá. Ya hay una experiencia concreta de bastante gente, inclusive gente practicantes, en este artículo del journal y fue bastante interesante la experiencia. Entonces, esa es una línea que quisiéramos explorar. Ahí Ignacio nos va a ir dando los inputs para que también como red seamos capaces de decir, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando en eso o hace un tiempo trabajé en esto, ¿podría yo contar algo al respecto? ¿Ya? Ahí Ahora, te puedo agregar algo ahí, sí, Humberto, dale. que cómo funciona como la edición de este journal es que hay un comité editorial. Hoy día se suma al comité editorial también Federico, y este comité editorial lo que va haciendo es ver, bueno, conversar sobre cuáles son como algunas áreas de interés emergentes en el campo de la indagación investigativa, y se generan números especiales, porque este journal funciona solo con números especiales. O sea, son números que se desarrollan para abordar una temática específica. No es como un journal donde uno envía artículos y los artículos se revisan y después se seleccionan y pasan por un proceso así bien como estándar. Acá el comité editorial define temas. En general hay algún miembro del comité editorial que se hace cargo de la edición de ese número especial.
y a partir de como el trabajo del editor de ese número especial con otras personas, se puede decidir si se hace, por ejemplo, un llamado abierto a que envíen artículos o el mismo editor de ese journal, o sea, de ese número especial, contacta a distintos autores que él cree que son como, eh, pueden escribir en el fondo algo que sea interesante para la comunidad. Que fue lo que, en el caso, por ejemplo, de la edición que hicimos con Federico, el sobre equipos apreciativos, eh, ahí, bueno, yo pedí hacer ese como tema. Y yo invité a personas, digamos, que sabía que tenían experiencia interesante en esa temática. Y armamos un equipo de trabajo para desarrollar ese número. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que además de las temáticas que se van en el fondo desarrollando, también hay espacio para proponer temas. Por ejemplo, si acá en la red surgiera algún tema de interés, ese tema de interés se podría proponer a la Project Vincere Practitioner para que sea un número, para que exista un número especial dedicado a eso. Y ahí, bueno, está Federico y yo hoy día como miembros del comité editorial que podríamos ser como los sponsors de ese número. Eh, o quizás también puede ser que alguien, pensando en la temática, alguno de los otros miembros del comité editorial se entusiasme. ¿Sí? El, otra de las cosas que creo que así como un logro que yo he estado impulsando hace un tiempo es que nos permitan escribir en la Project Increase Practitioner artículos en inglés y en español. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, hicimos el número especial que editamos con Federico, fue el primer número en edición bilingüe, inglés-español, del journal. Y después, todos los demás, yo he escrito 2 artículos más, además de editar eso, y he pedido que el artículo salga en inglés y en español. O sea, mando una versión en inglés y mando también una versión en español, y se han publicado ambas. ¿Ya? Y la última versión, que es la que les compartí por el chat, esa además pedí que fuera open access. em, y eso es algo que nunca se había hecho tampoco en el journal, es dejar artículos como eh, gratis. Exacto. Entonces, acá en el fondo, apoyando un poco el desarrollo de la comunidad iberoamericana, yo solicité eso y no se había hecho nunca, pero se podía hacer y dejaron este artículo de libre acceso. Entonces, o sea, hay cosas también que se pueden ir haciendo y dependiendo de las inquietudes y cosas que surjan de la misma comunidad, están los canales como para poder ir activando ciertas posibilidades. Eso. Correcto. Muchas gracias. Oye, ahora que nos van escuchando, quisiera que vayan en el chat comentándonos qué idea te provocó o qué idea se te vino a la mente, ¿sí? Tus insights, ¿sí? La idea es que vayamos interactuando desde ahí también, ¿sí? Solo estamos haciendo esta presentación para poder esclarecer bien concretamente a qué nos referimos con investigación apreciativa en RIPAPA y luego vamos a dar el espacio para poder conversar y dialogar, ¿ya? Gracias, Ignacio. Muy buena el alcance, ¿sí? Y bueno, si quieres, sigues tú, Ignacio, porque también es Ujú. importante que en esta parte de tu participación estás muy vinculado a esto, ¿sí? Dale. Bueno, otra de las cosas que conversamos en su momento era poder publicar experiencias de intervenciones apreciativas. Y para esto, en el fondo, digamos, también esto puede ser un experimento, es como tener no va a ser un journal, pero sí, en el fondo, un proceso editorial para poder compartir experiencias de intervención que puedan ser de interés común para la red. Entonces, acá lo que estamos haciendo es emular un poquito el proceso que tiene el Appreciate Inquiry Practitioner, ¿ya? Donde en el fondo cualquiera de ustedes podría, la idea es que contactes, ahí está compartido el correo, ¿cierto? Ripapa Iberoamérica, para decir, mira, sabes que tengo esta experiencia, que está súper interesante, y me gustaría compartirla con la red. Entonces, Federico se va a hacer cargo de como canalizar esa inquietud
para poder darle forma a un artículo que pueda ser presentado de una manera interesante, digamos, a la comunidad. ¿Ya? Nosotros, los académicos, parte, gran parte del trabajo que hacemos es escribir, y eso igual requiere, es como una habilidad que se adquiere con el tiempo, ¿cierto? Uno parte escribiéndolo muy bien y va mejorando con el tiempo, y hay ciertas como elementos que es importante tener presente para que el resultado final de ese documento sea el mejor posible, ¿ya? Entonces, eso es lo que se trata de salvaguardar, por ejemplo, en el caso de la Appreciative Inquiry Practitioner, cuando se involucra a alguien del comité editorial en la edición del número, ¿ya? Porque en el fondo, eh, aquí la idea es que exista esta colaboración entre las habilidades de los practicantes, que en el fondo es tener como intervenciones que sean muy efectivas, y el rol de la academia es poder trasladar toda esa información y la riqueza que tiene esa experiencia a un lenguaje que pueda ser, en el fondo, más fácilmente digerido y entendido por una comunidad un poquito más amplia. ¿Ya? Entonces, es el proceso, ahí Federico se daría cargo de eso, de la edición, y la idea es que una vez que, bueno, se envía la idea, se coordina una reunión probablemente con Federico, porque va a ser una revisión editorial que no va a ser ni ciega ni nada de eso, sino que en el fondo es un apoyo a la edición de un documento. ¿Ya? Entonces, a partir de eso se establece una idea. La idea es que la persona que quiera compartir la idea escriba la experiencia, trabaje con Federico corrigiendo y mejorando la edición, para que después salga un documento que pueda ser compartido en la red. ¿Ya? Y eso también daría pie para que podamos estos mismos documentos, por ejemplo, puedan ser compartidos en este tipo de reuniones, por ejemplo, para que vayamos generando aprendizaje colectivo, que es también de las, yo creo que una de las como objetivos iniciales que tuvimos cuando fundamos o cuando nació la idea de crear la red iberoamericana, era justamente hacer esta aprendizaje, generar espacios de aprendizaje colectivo o contextos donde nos podamos nutrir de manera colectiva. Sí. Eso. Sí, complementando lo que dice Ignacio, él nos pasó todo lo que es la pauta del journal de los practicantes de indagación apreciativa, y nosotros la tradujimos y la incorporamos como una pauta que de alguna manera nos asegure un cierto lineamiento bastante efectivo para poder publicar. Entonces está bien pauteado, está bien específico qué necesita llevar el artículo como para que sea de un interés y una convocatoria también importante. Entonces, en ese sentido, tenemos la tranquilidad de que no estamos inventando la rueda, sino que tomamos lo que ya existe, y si esta investigación, o esta publicación, perdón, tiene una resonancia importante, ya tenemos un paso adelantado para poder ir hacia el journal y poder presentarlo como una posible publicación a revisar por ellos para que se pueda publicar en términos de globales, ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos mezclando esas dos cosas, ¿sí? Sí, estamos siguiendo exactamente la misma pauta. Eso sea, para quien quiera escribir el artículo, se le va a compartir la pauta para que escriba el artículo siguiendo esa pauta. Y claro, con la edición y el apoyo de Federico, la idea es que haya el producto final sea de una calidad tal que potencialmente se pudiese enviar a la Project Inquiry Practitioner para que sea también publicado en ese espacio. Y bueno, y le damos espacio ahora, porque fíjense que en estas cosas, conversando con Federico hace un tiempecito atrás, me dijo que ya había en desarrollo una iniciativa pionera que tiene que ver con Andrés Aular, que ya está de alguna forma circulando por este proceso. Yo me contacté con Andrés para justamente entregarle estas directrices que ya habíamos trabajado con el equipo científico, y para que las pueda incorporar en su publicación y sea nuestra primera publicación ripapa, entre comillas, que podamos ir sacando, y que ojalá otros más se vayan entusiasmando para poder circular este camino. Él ya ha tenido conversaciones con Federico, y quisiéramos que ahora, Andrés, que tú puedas contarnos muy brevemente tu experiencia así muy concreta respecto de qué fue lo que quieres publicar,
y tu experiencia también respecto a de este proceso de publicación, ¿sí? Dale, Andrés, cuéntanos. Ya. Bueno, yo primero, rapidito, quisiera agradecer a Beto y a todos los compañeros de esta comunidad apreciativa. La verdad es que estoy muy entusiasmado con esta red iberoamericana y he tenido el compromiso a través de Federico de ir al tanto de lo que está pasando con la red. Y nos ha entusiasmado tanto porque el caso de Venezuela, nosotros tenemos muy poca experiencia con relación a la indagación apreciativa. Y entonces lo que hemos hecho, lo que he hecho es desde el trabajo nuestro de cada día en la universidad como docente, como investigador, el hecho de que podamos socializar de alguna manera, que se conozca y se sepa y se aprenda sobre el paradigma. Y vi una oportunidad bien interesante por cuanto el año pasado la universidad tenía un proyecto bien interesante de desarrollo de la comunidad a través del decanato de extensión de la universidad. Y entonces tuvimos el contacto con líderes comunitarios en microcomunidades urbanas que están enclavadas aledañamente al campus universitario, que son algunos barrios, algunas urbanizaciones. Y la verdad que fue una experiencia que tuvimos de intervención de desarrollo social positivo desde de esas microcomunidades con la participación y una dialógica y una interacción bien importante dialógica con los líderes comunitarios de esas microcomunidades. Esta fue una experiencia, a mi juicio, que pienso que es interesante por muchas razones, ¿no? Pero hay dos razones que hay que destacar. Uno, el hecho de que hay se patentó mucho el tema de la involucración de la universidad en las comunidades a través de esta intervención apreciativa. Y luego también, y entonces ese compromiso, digamos, social de la universidad, se pudo hacer y se constatar efectivamente en la práctica acciones concretas a través de estos procesos de indagación y de intervención. Y por la otra, el tema de la integración social, el tema de la integración no tan solo de las microcomunidades o dentro de cada núcleo de comunidad comunal, sino que también la integración entre varias microcomunidades que al final constituyen un colectivo territorial y que esos deseos de cambio, esos deseos de fortalecer aspectos que son básicos para el bienestar social, que toca temas que son primarios, por ejemplo, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del cuidado del ambiente, se concretó entonces y el proyecto se generaron proyectos interesantes con los 36 líderes comunitarios esparcidos que están asentados en 7 microcomunidades. Se derivaron esos proyectos de intervención en cada microcomunidad, de tal manera que gratamente no se quedó solamente en la fase del sueño, del diseño, sino que pasó a la acción inmediata y son proyectos que se han venido desarrollando y ese ha sido el plus a la comunidad y donde la comunidad ha constatado la posibilidad entonces que tiene el hecho de apreciar este procesos dialógicos a través de la intervención de la investigación apreciativa que podemos lograr cambios significativos y se ve en la mejora porque son proyectos que no se han quedado atrasados, sino que han venido desarrollándose. Solamente creo que hay un proyecto que tuvo inconveniente, que no se desarrolló suficientemente por algunas limitaciones de tipo operativo dentro de esa comunidad, pero lo importante es que todos los demás proyectos han continuado su desarrollo y hay una participación activa y una sinergia de la comunidad con relación a partir de esa experiencia. Así que estamos muy entusiasmados y ya Federico tiene una primera versión de la sistematización que se hizo y cómo se logró el proceso metodológico de los talleres, de los encuentros. Y bueno, ojalá podamos entonces ponerlo a disposición de compartirlo
para enriquecerlo, robustecerlo y por supuesto también de que nos permita aprender y que podamos nosotros conectarnos con otros espacios de comunidades. Así que agradecido por esta, y Beto, y a ustedes por darnos ese lujo de compartir con ustedes esta tarde. Aquí desde Venezuela, un gran saludo y un gran abrazo. Ok, muchas gracias. Como verán, entonces ya tenemos una iniciativa andando. Hoy día Andrés solamente nos dio los títulos porque obviamente cuando ya tenga mucho más avanzado y concretizado su publicación, lo vamos a invitar acá a un encuentro para que conozcamos eh, el desarrollo social positivo en estas microcomunidades sociales y conozcamos esta experiencia para poder, como decía Ignacio, aprender juntos, ¿sí? Así que gracias, Andrés. Bien, entonces, tercera patita de estas iniciativas de investigación apreciativa tiene que ver con proyectos de investigación científica por expertos. Y aquí le damos el pase a Ignacio para que nos cuente brevemente qué significa y de ahí abrimos el espacio. ¿Mm? Perfecto. Sí, bueno, esta otra de las iniciativas es que, bueno, nosotros como académicos siempre estamos desarrollando investigación en distintos ámbitos y en particular algunos de nosotros tenemos la indagación apreciativa o el desarrollo de cambio organizacional positivo como un aspecto central de nuestro proceso de investigación y generación de conocimiento. Entonces acá también la idea, bueno, tratamos de estructurar un poco el proceso, pero básicamente es cuando tengamos una investigación que potencialmente pudiese servir para fortalecer la relación academia-práctica, entonces la idea es compartir esta investigación con la red, de manera que los que quieran involucrarse en el proyecto puedan hacerlo, ¿ya? Entonces, esto es básicamente presentar la investigación en términos de objetivos, preguntas, metodologías, ciertos aspectos éticos respecto de cómo integrar la investigación y la práctica. Y la idea es que también a raíz de esta colaboración pueda salir potencialmente algún documento, alguna publicación que dé cuenta de eso, además de las propias que nosotros tenemos, ¿cierto? Como académicos, pero que van a journals de carácter científico y que muchas veces no son tan amigables de leer como los journals, digamos que como la Project Winkel Practitioner o otro tipo de publicaciones que están más orientadas hacia la práctica. Entonces, la idea es que también a partir de este tipo de colaboración se puedan generar espacios de encuentro que permitan también fortalecer tanto las redes como también la generación de conocimiento en este ámbito. Aquí el, esto es interesante por varios aspectos, pero uno de ellos, que lo mencionó Humberto al principio, es que la mayoría del conocimiento, por lo menos publicado, se ha generado en países anglosajones, ¿ya? Entonces, hay aspectos de la cultura latinoamericana, fundamentalmente, que podrían ser interesantes de trabajar para enriquecer como el conocimiento que existe en esta área, ¿sí? Entonces, ese es uno de los como compromisos, por lo menos que yo he adoptado como investigador, eh, tratando de, en el fondo, conocer mejor cuáles son los aspectos culturales que están detrás de estas intervenciones. Hay ciertos aspectos del lenguaje, por ejemplo, cómo uno presenta cierto, la idea o no. Y, y hay cosas también que resuenan mejor o peor con las distintas culturas en las cuales nos movemos, ¿sí? Exacto. Entonces, claro, eso yo creo que es un aspecto interesante de lo que potencialmente se puede generar acá. Ah, Entonces, para también algo súper concreto es una iniciativa, ¿ya? Esto es un proyecto de investigación. eh, un segundo. Sí. Ese es el tema de estar en vivo. ¿Sí? Un saludito ahí para tu hija. Dale. ¿Sí? Entonces tenemos una iniciativa Eh, pionera
también en proyectos de investigación científica, que obviamente los expertos, como son los académicos y este comité científico, puede de alguna manera compartirlo con nosotros, invitarnos también a hacer, fíjense que lo interesante de esto es que estamos haciendo una interacción completamente nutritiva, positiva entre el mundo académico y el mundo de la práctica, ¿sí? Y cómo podemos beneficiarnos todos y poder sacar adelante, como bien decía Ignacio, nuestra región, pues, Iberoamérica, ¿sí? Sí, acá este es un proyecto que el título en español sería algo así como hacer una teoría de cambio organizacional positivo, estableciendo el organizarse generativamente como un facilitador central de las respuestas proactivas de las personas frente al cambio. ¿Ya? Y este es un proyecto que ganó un concurso de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo acá en Chile, es un proyecto Fundesit, que es uno de los más prestigiosos acá por lo menos para los investigadores en Chile. Entonces, bien interesante que el primero, en el fondo, una investigación de este estilo haya tenido acogida en la comunidad académica, porque estos proyectos van a una comisión que revisa eh, todos los proyectos que se presentan, que son muchos, y en base a la evaluación del proyecto después se entregan los fondos. Entonces, este es un estudio bien ambicioso que lo que busca es probar, esto viene de mi tesis de doctorado, donde ahí lo que yo hice fue básicamente estudiar cuáles son las características de los modos de organizarse en equipos cuando integran la mirada apreciativa en la forma de interactuar o desarrollarse como equipo. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, mi tesis fue más bien cualitativa. Ahí David Cooper fue mi advisor. Y ahí uno de los como resultados o conclusiones de la tesis fue que potencialmente había una manera particular de organizarse que era característica de estos modos de intervención o formas de interpretar la realidad y el trabajo. Y a eso le llamé inicialmente organizarse apreciativamente, eh, y hoy día para que tuviese más resonancia con el lenguaje, digamos, que estaba más presente hoy día en la academia, cambié lo apreciativo por generativo, ¿ya? Que están muy vinculados ambos. Y acá la hipótesis es que el primero existe este constructo. ¿Ya? El constructo, en el fondo, en ciencias sociales nosotros eh, utilizamos este concepto para medir experiencias que son como difíciles de medir en términos concretos. Por ejemplo, uno cuando va a una organización puede medir la productividad, puede medir, no sé, la tasa de rotación, puede medir los ingresos de la empresa, ¿cierto? Con cierto instrumento y dan como datos objetivos. Y de la misma manera, uno desde las ciencias sociales trata de medir otros conceptos que son relevantes, como la confianza, por ejemplo, el engagement, algún estilo de liderazgo, y eso en general se mide a través de constructos y esos constructos se materializan a través de escalas o encuestas. ¿Ya? Entonces, el propósito de este proyecto es, primero, establecer que existe un constructo, que en este caso le llamé organizarse generativamente o generative organizing, que se activa cuando hay dinámica apreciativa. ¿Ya? Entonces, un estado del equipo que se activa cuando existen estas dinámicas apreciativas, y además, ese estado de organizarse, ese modo de organizarse, está vinculado a conductas proactivas de las personas hacia el cambio. ¿Ya? Entonces, lo que se quiere probar en el fondo, en esta investigación, es que el organizarse generativamente es una característica esencial de procesos de cambio positivos o apreciativos, y como resultado de eso, incrementan las conductas proactivas de las personas hacia el cambio. Entonces, este es un proyecto que hay 3 estudios que son necesarios desarrollar de manera complementaria para poder probar esto, ¿ya? De manera científica. Primero, es probar la validez como discriminante de este constructo, es decir, que sea distinto de otros constructos que ya existen. Por ejemplo, relaciones de alta calidad, o prosperidad de los equipos de trabajo, o seguridad psicológica, etc. Y para eso es fundamental contar con datos, ¿cierto? Y ahí donde se genera como la sinergia entre la academia y la práctica. En general nosotros tenemos buenas metodologías para generar conocimiento, pero dado que tenemos limitación para intervenir en organizaciones,
entonces necesitamos sitios donde poder recolectar datos, ¿ya? Para que esto pueda validarse. Entonces acá, por ejemplo, en este primer estudio, básicamente necesito presentar la encuesta a empresas que trabajen en organizaciones estándar y empresas o personas que hayan participado en intervenciones de indagación investigativa para poder contrastar los resultados y con una serie de herramientas estadísticas validar que este constructo es distinto y que predice ciertas o se relaciona con ciertos resultados como aprendizaje, innovación o conflicto relacional de manera distinta a otras variables que ya se han medido. Voy a pasar Seguro- a esa como para que se vea, ¿o no? ¿Sí? no, después Ya, ok. sí, después el segundo estudio básicamente lo que busca es establecer que esta variable se puede afectar con una intervención de indagación investigativa. ¿Ya? Es decir, yo mido esta variable antes de intervenir y después de la intervención, y yo debiese esperar, o sea, si este en el fondo es un atributo que es característico de los procesos de cambio positivo, entonces este estado de organizarse generativamente debiese mejorar después de una intervención. ¿Ya? Y es ahí lo que se hace es medir este instrumento el antes y después de la intervención 3 o 4 veces en horizonte de tiempo para ver como la estabilidad también de estas intervenciones. Este es una idea que veníamos hace mucho tiempo conversando con David, de hecho cuando estaba haciendo el doctorado, porque una de las cosas que se le ha criticado a la indagación organizativa es que la fase como de delivery o de destino queda un poco como al azar y media ambigua. Entonces, acá en el fondo, este constructo, la idea es que ayude a poder ver la estabilidad de la intervención con indagación apreciativa en el tiempo. ¿Ya? Y por último está el estudio 3, que es el que consolida todo esto en el fondo, donde acá la idea es establecer un modelo de cambio positivo, donde yo conozca cuáles son las variables causales, las variables como interpretativas que operan cuando esto está funcionando, y los resultados de este proceso que serían las conductas proactivas de las personas frente al cambio. Y ahí, no sé, ahí necesito permiso para compartir para mostrar esto, porque Dale, está dale, bien dale. abstracto, pero voy Tengo. a... Sí, dale. Espérame que se me corrió. Espera. ¡Ah! Sí, Ahí. ahí sí que, bueno, lo que podemos contar ahí que con este slide es que Beto está participando hoy día actualmente en el segundo estudio, que en el fondo es ver el efecto de la intervención de indagación apreciativa sobre este constructo o este como fenómeno. Exacto. Entonces, ya voy a ver si puedo compartir. Espérame. Sí, Déjame terminar de. Ah, de verdad que dejé de compartir. Ya, ahí está. ok. Entonces, aquí les voy a contar solamente detalles para ver si a alguno de ustedes potencialmente les interesara participar, pero Sí, este básicamente, ahora, Ignacio, vamos a generar un encuentro extraordinario para que Ignacio nos cuente más en detalle la investigación y quienes se quieran sumar para poder aportar, ¿ya? bueno, esto básicamente este es el constructo, ¿ya? Esta es la definición, digamos, es un estado dinámico de funcionamiento que favorece el florecimiento colectivo y se compone de estas 4 dimensiones: valorar, fortalecer, imaginar y expandir. eh, que está muy, si se fijan, están muy relacionados a la experiencia de la indagación representativa. El valorar es una comprensión compartida, la fortaleza de recursos del sistema social, fortalecer el uso activo de desarrollo intencionado de la fortaleza del sistema social, y la imaginar es una imaginación colectiva de escenarios positivos de crecimiento, desarrollo y práctica, y el expandir son acciones intencionadas que movilizan el sistema social hacia su estado de funcionamiento ideal. Entonces, esto en la práctica se traslada a ciertos ítems específicos que permiten valorar cada una de estas variables, y estos son los estudios. O sea, cuando hablo de poder decir que este constructo es distinto a otros que ya existen, en el fondo lo que uno hace es testear como modelos de este tipo, donde hay otras variables ya que han sido desarrolladas por la investigación organizacional positiva en general, que podrían ser parecidas. Entonces uno esperaría que estadísticamente este constructo se relacione positivamente con estos otros, pero que sea distinto y permita predecir algunas cosas que
para las empresas pueden ser interesantes, por ejemplo, como comportamientos de aprendizaje o comportamientos laborales innovadores. Entonces, por ejemplo, una organización que quisiera apoyar este proyecto podría entender, por ejemplo, si estas características digamos, del funcionamiento de un equipo, organizarse generativamente, relación de alta calidad o equipos que prosperan en el trabajo, se relacionan a conceptos como aprendizaje e innovación, que hoy día están como bien en boga en la empresa, u otros que para la empresa sea de interés. ¿Ya? Acá, siempre cuando uno hace estos diseños de investigación, en general hay un espacio como abierto a incorporar variables que sean del interés también de la empresa. Entonces, por ejemplo, si es que tuviesen ustedes trabajando con algún cliente que está interesado en mejorar sus procesos de aprendizaje e innovación, se podría ofrecer, por ejemplo, medir si algunas características del equipo, en particular el organizarse generativamente, tiene un efecto en las conductas, por ejemplo, que ellos quieren, digamos, trabajar o en algún otro aspecto de resultado. ¿Ya? Que eso siempre se puede como integrar a partir de las conversaciones que se desarrollen ya cuando está, digamos, andando el proyecto. El estudio 2, que es el que está hoy día desarrollando Beto, acá este es un diseño bien simple, pero básicamente acá se hace la intervención de indagación apreciativa y hay una medición pre y post. Y la idea ahí es, dependiendo del tipo de intervención, el alcance, o sea, si es una intervención local, por ejemplo, en un equipo, probablemente estas mediciones post serían, no sé, cada 2, 3 semanas, cada un mes, pero si es una intervención grande, compleja, estas mediciones post pueden tener periodo de tiempo un poquito más prolongado para ver la estabilidad de esa intervención en el tiempo. Y lo interesante de este tipo de procesos es que siempre los resultados se comunican a la empresa. ¿Ya? Por lo tanto, aporta un elemento de medición a procesos de intervención en consultoría que generalmente son bien útiles para dar feedback a la empresa respecto de el estado digamos, del proceso que están tratando o sistema que están tratando de mejorar. Y por último, que es el proceso más complejo, este es el modelo de cambio en el fondo que se quiere testear, ¿ya? Donde se hacen mediciones aquí en 3 instantes de tiempo distintos. Esto es para procesos de cambio que son más complejos, ¿ya? Que son más complejos, son más grandes, porque acá en el fondo hay mediciones bien profundas respecto de variables que son relevantes y que se ha demostrado científicamente que afectan la efectividad de los procesos de cambio organizacional. Entonces, se parte con una línea base donde se miden ciertos atributos del proceso de cambio, como apoyo de los líderes, participación, comunicación y la justicia percibida. Después hay un proceso de evaluativo, ¿ya? O sea, en el fondo, las personas siempre están haciendo sentido, construyendo sentido respecto de qué es lo que está pasando cuando está cambiando la organización. Y aquí la hipótesis es que cuando el proceso de cambio está bien diseñado, tienden a haber creencias positivas respecto al cambio y también las emociones que se viven tienden a ser positivas. ¿Ya? Y la hipótesis del estudio es que al organizarse generativamente, es decir, cuando está la apreciatividad dentro de los equipos, entonces el, mejora la relación entre las características del cambio y la activación de creencias y emociones positivas. Aquí eso sería como el mecanismo a partir del cual funcionan los modelos de cambio positivos. Y finalmente, ¿cierto? Lo que se quiere probar es que las respuestas de los receptores del cambio son respuestas proactivas, ¿ya? Es decir, son respuestas que no solamente aceptan el cambio como es, sino que estas personas activamente integran las conductas que se requieren para que el cambio funcione y son capaces de trabajar con otros para gestionar resistencia o motivar a otras personas a cambiar. Entonces, estos son dos variables que se usan mucho acá, el apoyo conductual al cambio y los comportamientos como de campeón, o sea, ser un agente de cambio activo. ¿Ya? Eh, claro, esto solamente para terminar, aquí voy a ir a...
se basa en estudios bien recientes respecto de conductas de las personas frente al cambio, o respuestas de las personas frente al cambio. ¿Ya? Entonces, en general, se dice que hay como 4 tipos de respuestas comunes, y la hipótesis es que el desarrollo organizacional y cambio positivo afecta a conductas que son proactivas, es decir, que tienen una alta valencia, son positivas en términos de valencia, y también tienen alta activación. Entonces, como eso es lo que se quiere probar. En general, las investigaciones son como bien incrementales en el impacto, son diseños súper acotados, pero a partir de eso se va generando como conocimiento que se va acumulando, y eso va haciendo que se vaya avanzando en la ciencia. Entonces, ese es el proyecto en el que estoy hoy día. Quería mostrarlo así rápidamente para dar una idea más o menos de cómo funcionaría como este elemento, digamos, de la colaboración academia-práctica, y también invitarlos a ustedes, si es que les hace sentido, por ejemplo, el proyecto, quieren conocer más detalles, o alguno de ustedes a lo mejor está haciendo alguna intervención que quizás puede ser objeto de estudio, que podamos contactarnos y podamos conversar sobre posibilidades. Exacto. Digan ya en el chat quiénes se interesan, porque esto es súper sencillo. Yo estoy haciendo una intervención apreciativa, paso el instrumento antes y luego me encargo de pasar el instrumento después, como para también ir aportando a esta tremenda investigación. Si se dan cuenta, Ignacio, entusiasta y contundente lo que está elaborando, y cómo también nosotros como practicantes en cualquier lugar de Iberoamérica podamos de alguna forma cooperar y hacer esta sincronía entre academia y práctica. Creo que podemos beneficiarnos mucho y también poder potenciar, tiene mucho potencial esta investigación también como para posicionar todo el trabajo que estamos haciendo como RIPAPA hacia el exterior. De la misma manera lo que está haciendo Andrés. Estas son dos iniciativas pioneras, imagínense, pioneras. Yo ya me imagino lo que puede empezar a pasar, y esa es la pregunta que también queremos compartir con ustedes, ¿sí? Eh, Queremos utilizar la apreciatividad también para esto, porque de primera uno como que lo dice, lo ve así y dice, puede ser así, ¿sí? Es como lo típico, ¿sí? Pero quisiera también invitarlos como que el entusiasmo sea más que el susto, ¿sí? O que sea más que la aprehensión, ¿sí? Entonces, desde ahí me gustaría que anotes en donde tengas, o si quieres en el chat, eh, aquí tengo la pregunta en realidad, ahora que si te invitamos a imaginarte, si todo esto estuviera ocurriendo en su mejor expresión, ya tenemos dos iniciativas pioneras y podemos llegar a que funcione de la mejor manera posible, ¿sí? ¿Qué despierta en ti? ¿Sí? Quisiéramos que como que converses contigo mismo desde ese lugar, ¿sí? ¿Qué despierta en ti? ¿Sí? En primer lugar, ¿sí? Anótalo ahí, anótalo en el chat si quieres, ¿sí? ¿Qué despierta en mí? ¿Sí? Dado estos tres grandes posibilidades, ¿sí? Date un minutito, también a los que están de manera sincrónica, esto es como la tele, ¿eh? De manera sincrónica también tú dale vuelta a qué despierta en mí teniendo esta tremenda posibilidad al frente, ¿sí? Considerando toda mi experiencia, considerando mi camino en la intervención, lo que sea, ¿ya? Y por otro lado, una vez que ya tengas esto, queremos también invitarte a hacerte la siguiente pregunta, que está muy conectado a lo que estaba hablando Javier, y ahí lo vamos a linkear ahora, ¿sí? Pudiendo albergar toda esta posibilidad que tenemos delante, ¿sí? ¿Qué me inspira y me guía a hacer desde mi lugar? ¿Ya? ¿Hay algo que podría haber realizado y que no lo tenía concebido? Así como que, oh, mira, todo esto que tengo hecho podría ser interesante, ¿sí? Entonces, quisiéramos que te invite primero desde ese lugar, ¿sí? ¿Qué me inspira y me guía a hacer desde mi lugar? En términos de o contribuir a la investigación, como decía Javier, científica, o en términos de aportar a la edición de artículos, lo que sea, ¿sí? Pero quiero que te invites también. Desde ahí quisiera también hacer un énfasis, darle espacio a la creatividad, ¿sí? No, porque muchas veces como que pensamos algo interesante y rápidamente lo criticamos, ¿sí? Ah, no, ¿sí? Entonces, primero, date la posibilidad de
inspirarte. ¿A qué me inspira esto? ¿Sí? Y desde ahí vamos a dar 5 minutitos, los vamos a mandar a salas para que compartan, ¿sí? Que despierten en mí y qué me inspira. Los académicos, por ejemplo, ¿a qué me inspira? ¿Sí? Desde mi lugar, los practicantes, en los distintos niveles, ¿sí? ¿A qué me inspira? ¿Qué sería interesante ver realizado? ¿Ya? Queremos, entre comillas, una lluvia de posibilidades. No estamos apuntando netamente a algo que sea todavía muy concreto, pero sino que le demos cabida a esta comunidad a la posibilidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a ir acá, sala de grupos pequeños, y vamos a asignar. Espérame que me quede muy grande. Eh, Perfecto, ahí estamos, ¿sí? Entonces, 5 minutos, sé que es poco, bueno, démonos 10 minutos, ¿vale? Pero que hagamos una cosecha, más que evaluar, pues sabéis que a mí se me ocurre tal cosa, o sabéis que no tenía concebido tal otra, ¿sí? Como que hagamos una cosecha de posibilidades, ¿vale? Entonces, 10 minutitos para que podamos hacerlo y después las vertimos acá en el chat, ¿ya? Busca una acción, vaya a su salita. Vamos entrando a las salas. Mercedes, ¿puedes entrar? Abre tu micrófono. Sí, estoy tratando, pero no sé qué me pasa con el Zoom este que no me deja. Ah, Voy para allá. Ya. vale, vale, gracias. No sé qué pasa, que me fui de la sala. A ver, no te veo. Mira, tienes que ir abajo a la barra de herramientas y pincha en donde dice más y ahí dice grupos pequeños, sala de grupos pequeños. Y ahí te van. Le Sí. doy y no me. Ah, qué fome. Espérate, déjame, voy a tener que volver a salir. Espérate. Ok. Carles, ¿estás por ahí? A ver si poniendo lo anterior. Perfecto, ahí se entró Carles. Action, caption. Carmen Donoso, ¿estás por ahí para que puedas entrar a alguna sala? A ver. Ok. Ok, voy a ver esto. Ok. Dice que estoy en la sala 4, pero no veo la sala 4. Sí, estás en la sala 4. Tienes que ahí Sí, unir. pero no me deja llegar a la sala 4, no sé qué pasa. Ya que fome. Bueno, entonces Oh, anota tus conclusiones, cuáles son tus ideas, espérate. ¿sí? Por último, para que después las compartamos, ¿vale? Sí, sí. Ok. No, pero a ver si me puedo unir, porque se me fue. Ya. No me deja unirme. Voy a detener pausar la nueva grabación y... ¿Sí? Vamos. Humberto, ¿hay alguna forma de salvar y copiar el chat? Porque esto no lo está permitiendo. Entonces coméntalo porque estamos grabando con inteligencia artificial, entonces eso nos va a quedar registrado en el resumen, ¿ya? Ok, perfecto.
¿Quién quisiera? A ver, Ujú. aquí está, voy a nombrar los equipos para que podamos ir rápidamente. A mí me gustaría partir Dale, dale. simplemente dando las gracias porque me tengo que retirar, pero quería decir algo que seguramente después Andrea va a complementar, que fue lo último que alcancé a decir en el espacio de la tríada que estábamos con Katy y Andrea, que se me vino justamente la metáfora del corazón al unir al académico con el practicante, en que el corazón bombea la sangre, se expanda hacia afuera y luego se contrae y el practicante lleva la práctica. Entonces, en este bombear del corazón, en este contraer y expandir, vi la metáfora de este ejercicio maravilloso que nos está invitando Ignacio, que me encantaría ser parte de ese bombeo, de esa maravilla que es la indagación apreciativa de expandir y de contraer y desde esa metáfora dejar la reflexión y la gratitud por la invitación que nos estás haciendo para dejar evidencia de lo que hacemos y que muchas veces, por lo menos desde mi lenguaje, yo veía tan lejano la posibilidad de estas pequeñas cosas que hacemos, publicarlas y que son pequeños, grandes cambios que pueden transformar personas, vidas y así sucesivamente. Entonces, quería simplemente dejar esa metáfora y dar las gracias por este espacio. Muchas gracias. Ujú. Sigue viendo el video después porque después se viene la notición que tenemos que darles. ¿Ya? ¿Vale? Gracias. Andrea, ¿algún alcance respecto a alguna idea concreta que sea interesante de poder llegar a la concretitud? Bueno, sumo a esta metáfora que traía Karen y, y quiero ser también académica en este espacio donde hay tantos grandes practicantes que quizás esto nuevo que trae Ripapa pueda llegar a ser este núcleo positivo de Ripapa, ¿no? Que justamente pueda aunar la práctica y la investigación. Y la investigación. Y también estaríamos siendo coherentes con la metodología, con esta filosofía y este paradigma apreciativo, porque investigación en acción. Entonces, juntar Ahí se paró. y es un poco esto de poder hacer, de que alguien pueda documentar o de que se pueda documentar con permisos, obviamente, aquellas prácticas que estamos llevando a cabo que muchas veces, por ejemplo, Katy decía que un cliente le decía Permiso. que bueno, que como que no es tan necesario y como que le era difícil venderlo. Entonces, Katy dice que tiene una frase que dice, déjame acompañarte y luego lo juzgás, ¿no? Esto de que, y a mí me trae, y ahí aporto, que a mí lo que me despierta este encuentro es decir, bueno, a ver, práctica de investigación, ¿cómo lo hacemos visible al mundo? Porque nosotros como practicantes y como investigadores, si nos quedamos en lo académico, podemos hacer los mejores libros y las mejores cuestiones, pero si no lo vendemos, si no lo hacemos visible, imposible que después nos busquen por justamente lo que nosotros podemos dar como resultados en las organizaciones o en cualquier sistema en los cuales podamos intervenir, ¿no? Creo que es una oportunidad, vuelvo a esta metáfora que traía Karen del corazón y quizás pueda llegar a ser el núcleo positivo de este equipo. Y podemos, las dos decían de que quizás hoy no están haciendo alguna intervención como para asistir a Ignacio, pero si surge alguna cuestión de parte de ella, y bueno, sumo también lo mío, poder conectarnos con Ignacio. Y bueno, y nos queda el hambre de saber más de lo que se puede hacer. Bueno, y de Gracias. pasada, yo conozco a Andrea, tuvimos unos intercambios el año pasado, tienes una tremenda experiencia, Andrea, que va vinculado con la noticia que tenemos que darle para poder justamente evidenciarla, ¿sí? Así que eso, yo creo que eso es concreto, ¿sí? Así que te invitamos a eso, a que te entusiasmes a poder querer publicar, porque está muy buena esa experiencia. Muchas gracias. Vamos con Juan Carlos Obrador. Juan Carlos, te pido por favor síntesis para Sí, que... yo voy a leer lo que voy a publicar para salvar tiempo. Vale. Pongo sentido de oportunidad de crecer en la nutrición mutua entre la investigación y la práctica. Hoy es necesario generar ciencia para generar impacto en la sociedad.
tenemos la responsabilidad de esparcir la esperanza y eso requiere coraje. Exacto. Eso. Tremendo, tremendo, ¿sí? Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? O si es que lo pusieron en el chat. A ver, tenemos Carles. ¿Algún comentario? ¿Algo que se les ocurrió así como de chispazo? ¿Sí? ¿Alguna posibilidad? O Jorge, Charo, que Jorge me compartió una cosa, sí, Jorge me compartió una cosa que me conectamos ahí con el tema de la divulgación. Aparte el formato escrito, ¿no? De artículo y tal, sino le comentaba que ayer justo estaba haciendo un tema con el proyecto que estoy haciendo de pequeñas cápsulas utilizando lenguajes más audiovisuales, porque es un momento histórico en el que mucha gente conecta más con este tipo de lenguaje. No son, no son contrapuestos, son complementarios, ¿no? Pero como podía ser interesante. Me parece una idea muy interesante. Muchas gracias. Toda la razón, pues, podemos tener las publicaciones para nuestro entorno, para compartirlo con la comunidad global, pero también con una red mucho más amplia de interesados, con cápsulas que podamos también compartir y que también inspire a otros a poder querer hacer cosas o a incorporarse a la red, ¿sí? Sole, ¿alguna cosa que aportar con Carlos? Sí, nosotros nos fuimos como en una conversación que tuvimos con Ignacio, que Ignacio nos contaba que en realidad hay como una discusión de por qué tomar la indagación apreciativa y, y si es eso o lo otro. Y la verdad es que al final terminé hablando yo, nomás les pido disculpas, pero a mí me apareció que en el trabajo que yo hago, yo tomo la indagación apreciativa como una forma de mirar para poder entregar y facilitar distinciones más ontológicas. Yo trabajo mucho con la ontología del lenguaje. Entonces, es hacerlo desde, para resumir, no desde la brecha que tiene la organización, sino que desde la fortaleza que tiene la gente en la organización. ¿Sí? Quedamos en eso y tú nos llamaste, así que yo le pido Sí, disculpas a no, Carlos y Ignacio porque sí, la verdad es que me lo hablé todo ahí. sí. No sé si Carlos quieres agregar alguna cosa de tu parte que se te ocurre, que es posible para ti, ¿sí? Bueno, eso puede ser también un artículo, Solange, de cómo desde el ¿Cómo lenguaje. complementarlo? Sí, por supuesto, ¿ya? Vamos, Carlos. Podcast, dice Juan Carlos. Bien. No te escuchamos, Juan Carlos. Carlos, tienes que activar tu audio. Sí, digo que no tengo más que agregar y se me está acabando el tiempo, me voy a tener que Vale, retirar. vale, ok. Pero estamos en lo que era el núcleo de esto, tú ya sabes la noticia, así que ahora vamos a ir a la noticia para poder compartirla con la red. Y bueno, eh, nosotros conversamos con Mercedes. Mercedes, por ejemplo, dice hay una posibilidad para ella de poder publicar una experiencia que tiene con estudiantes universitarios de bajos recursos, de cómo acercarlos a la lectura porque no saben leer con intervenciones apreciativas y eso publicarlo también. Por otro lado, había hablado con Javier respecto de hacer un libro, que yo creo que si juntamos todos estos artículos que van a ir saliendo, emergiendo, tenemos el libro, ¿sí? Y hay sponsor y hay gente que está interesada en que a lo mejor, editores inclusive de revisión para un libro. Invito a todos los que tengan intervenciones apreciativas a que se animen a poder hacer esta publicación, ¿ya? Y por otro lado decía que está en un proyecto con una delegación, me imagino que es una comuna, un sector en la Ciudad de México de construcción de cultura de paz con intervención apreciativa. O sea, tremendo tema para poder justamente compartirlo en poblaciones de alto riesgo, ya que es nuestra realidad también, ¿sí? Así que, dado eso y dicho eso, quisiera compartir también lo que tiene que ver con nuestra noticia, em, que está muy relacionado con la con la investigación apreciativa, con todo lo que podría derivar este camino, ¿sí? Aquí, Ignacio, te doy el pase a ti porque tú eres el más experto en esto y bueno, el dueño de la noticia, ¿ya? Sí, Vamos. muy rápido porque ya tengo que irme. Sí, dale, dale. Eh,
Es solo una posibilidad, ¿eh? O sea, no es nada concreto todavía, pero estamos iniciando conversaciones para explorar la posibilidad de poder traer a Chile el World Appraisal Inquiry Conference, que es el encuentro mundial de indagación administrativa, que se dejó de realizar producto de la pandemia. ¿Ya? Entonces, es un como un buen momento para quizás retomar esto, que este espacio lo voy a tomar, de alguna manera ocupado el Appraisal Inquiry Jam, que hace Champlain College, pero un encuentro presencial está como dentro también de las potenciales posibilidades que se está barajando dentro del comité editorial de la Appraisal Inquiry Practitioners, como eh, eh, básicamente activar de nuevo ese espacio que siempre ha sido como bien enriquecedor para la red. Así que eso ahí les vamos contando después cómo va evolucionando esa idea, pero es algo que lo socializamos primero internamente con el núcleo de liderazgo de Ripapa y Ripapa Chile para ver si es que en el fondo existía el interés para poder ahora escalar estas conversaciones y de alguna manera poder ver si es que realmente esto es factible o no. O sea, que en el fondo esto era una idea, pero si es que no había apoyo para poder realizar esta idea con un equipo que pudiese apoyar la organización y todo lo que eso implica, era difícil avanzar en nuestras conversaciones. Hoy día está el ánimo, la disposición, el deseo, por lo menos de la red de acá en Chile y del núcleo de liderazgo de Ripapa, para que ya activemos estas conversaciones de manera más seria con Champlain, la Presiding Practitioner y toda la correcta la fundación de David Cooper Ryder, etc. Exacto. Así que eso, Sí. yo me tengo que ir Muchas ahora gracias, ya. muchas gracias. Así que, Sus comentarios, un saludo a todos. Un abrazo. muchas gracias, Ignacio. Sus comentarios en el chat, si se dan cuenta, habíamos algunos que ya sabíamos de esto, por lo que dijo Ignacio, pero sí, fíjense la relevancia que tiene. Si logramos empezar a publicar, a evidenciarnos más, a actuar como una fuerza integrada como Iberoamérica y con la pertinencia que tengamos, si llegamos a concretar este encuentro internacional, con mayor propiedad podemos también apropiarnos en el buen sentido de la palabra de este encuentro con todo lo que también como Ripapa podamos comentar y expresar de la realidad que nosotros estamos tratando de sacar adelante, ¿sí? Esa es la relevancia. Si se fijan, es una sincronía completa lo que estamos desarrollando en investigación apreciativa, en darnos a conocer y en que si que llegamos a concretar este evento, queremos verlos y verlas en esta conferencia, dando un taller, haciendo una mesa redonda, que sepa la comunidad global que también tenemos mucho que hablar, ¿sí? ¿Qué les parece? Ahí sus comentarios en el chat, porque ya nos quedan segundillos, y ya esa es la invitación a toda la comunidad de Iberoamérica, Beto, ¿sí? Beto, tuve la felicidad, porque a esta altura, de estar en el último WAIC en Francia, en Niza, y justamente era una conversación de los latinos que habíamos ido a participar, que era la primera vez que participaban latinos en WAIC. Es más, no hubo traducción, había traducción solamente al francés y al inglés, y como que los latinos no existíamos, y creo que, y fuimos los que cerramos el WAIC. Y si hay otra oportunidad de encontrarnos, me encantaría mostrarles fotos, porque realmente las investigaciones, las intervenciones que se presentaron, que fuimos en manos de Miriam Subirana, en ese momento se presentaron trabajos que se hicieron en México, un trabajo que se hizo en Ecuador y en Venezuela, y, y no les puedo, no les puedo contar la alegría y la llegada que tuvimos como latinos en ese espacio, en ese encuentro. Interpreto que puede llegar a ser eso la invitación que ya se hablaba en ese momento de Chile. Así que tengo la experiencia de haber vivido eso y de poder también hacer significativo si se hace en Chile. Sí, entonces vamos caminando hacia ese futuro, ¿les parece? Sí. Juan Carlos Obrador también supo, porque se contactó ya Ignacio y Carlos. Él tiene experiencia, ya tiene, como dijo, batallas en el cuerpo, algo así dijo, respecto de organizar eventos. Vamos a utilizar toda la fuerza, Ripapa Chile, Ripapa
Iberoamérica, y todos los que quieran de alguna manera aportar, vamos a ser completamente bienvenidos a poder hacer materializar esto porque es una tremenda oportunidad, ¿vale? Así que esa es la noticia. Ojalá que los que nos estén viendo sincrónicamente también se alegren y también se entusiasmen en poder sistematizar, porque en la sistematización vamos a encontrar la fuerza también, ¿sí? Porque si no, solo vamos a ser como asistentes y yo creo que tenemos mucho que hablar, ¿sí? Ese ha sido mi foco, ¿sí? Así que les agradezco a cada una y uno de ustedes. Ya tenemos entonces nuestra zona de investigación apreciativa. Esto va a ir increciendo, yo me imagino. Entonces, lo que quisiera dar como mensaje a toda la comunidad es que estamos partiendo el camino y vamos a ir avanzando. Algunos van a estar de alguna forma como de observadores, pero no sé si observador va a ser suficiente, porque vamos a ir avanzando en temas que de alguna forma nos van a ir convocando cada vez más, ¿sí? Y esa es un poco la idea de Ripapa, de que de verdad, que cuando veamos los años atrás y digamos, wow, todo lo que hemos podido recorrer. Así que esa es la invitación a poder construir y a poder darle vuelta. ¿Qué puedo yo materializar? ¿Qué puedo yo hacer lo posible para que con miras al futuro, a una publicación o a esta conferencia podamos llegar? ¿Sí? ¿Estamos? Que les vaya muy bien. Miren, voy a hacer así para que hagamos eso. ¿Eh? Ahí miren. Ahí. ¿Sí? Así. Vale. Muchas gracias a cada uno de ustedes y les vamos a Muchas seguir gracias. contando sobre el encuentro extraordinario de Ignacio para poder presentar ya más acabadamente su investigación y cómo cada uno puede participar. Y el próximo encuentro apreciativo va a estar Carlos Aguilera dándonos un tremendo tema que es clima organizacional y gestión apreciativa del clima, ¿sí? Así que va a estar interesantísimo. Que les vaya muy Muchísimas bien. gracias, muchísimas gracias. Gracias a Muchas todos y gracias. Chao, todas. que Que estén estén bien. bien. Chao, chao, Chao. gracias. Chao.